Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir y yo los dejo en realidad en nombre de esta mesa en manos de Sebastián Schindel, que es el director de la película, como para que abra la conferencia y diga un poco cómo pensó la película acompañada por el autor, y después cada uno tomará la palabra y espero preguntas. Bueno, gracias a todos por venir. Es un momento muy feliz estrenar una película. Ver una sala llena es la alegría máxima de cualquier cineasta. Yo abriría las preguntas directamente, si no les empiezo a contar anécdotas, pero por ahí cómo surgió la idea son fundamentales en que esta película exista. Los productores, Ori y Esteban Mentasti, que están por ahí parados en el rincón, ellos son los que armaron este equipo, los que nos juntaron a Guillermo Martínez, el autor de la novela, y a mí, que fue muy lindo porque nos elegimos mutuamente. Guillermo había visto El Patrón y le había gustado. Yo no había leído el cuento Una madre protectora, había leído otras novelas de Guillermo, pero hace rato venía trabajando en otros guiones y proyectos, distintos temas y obsesiones alrededor de la maternidad con otros enfoques, y cuando leí esto me vino como anillo al dedo, así que así fue un poco como nació la idea de hacer esta película, hace como, no sé, 2 o 3 años atrás, y aquí estamos. Bueno, pregúntenos si Martina Guzmán, Joaquín Burriel, Luciano Cáceres y Regina Lam, y obviamente falta Heidi Toini del elenco principal. Ella vive en Oslo, es Noruega, pero bueno, si alguien después le quiere hacer alguna consulta, está disponible y la ponemos en contacto. Bueno, gracias. Sí. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones. Quería preguntar cómo fue el traspaso, cómo fue el traspaso del lenguaje literario, digamos, al cinematográfico. Trabajamos con un guionista que es Leonel D'Agostino, y fue un trabajo conjunto con Leonel, con Guillermo, que también participaron los productores. Muchas cosas se adaptaron de la novela. Yo quiero creer, ahora le podemos pasar el micrófono a Guillermo, yo quiero creer que soy muy fiel al espíritu de la novela. Pese a los cambios que se han hecho, o sea, se agruparon, por ejemplo, el personaje de Martina, Julieta, son 3 personajes pequeños que hay en la novela que están unidos en el personaje de Julieta. Y si bien, por ejemplo, el final es levemente diferente, creo que representa muy bien el espíritu. No sé si Guille está de acuerdo del final mismo que yo. Y bueno, así fue un trabajo. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, la dificultad mayor que tenía esta novela, creo yo, para una adaptación era el punto de vista. Es decir, la novela está escrita en primera persona por una especie de testigo privilegiado y amigo del pintor. Pero para la adaptación al cine hubo que sacrificar esa clase de punto de vista un poco desplazado, y entonces decidimos que fuera una película, bueno, que ustedes vieron, donde la carga de ese testigo en todo caso recae sobre Martina, que es la abogada, que en la novela aparece mucho más adelante y aquí está desde el principio junto con el pintor. Me parece que fue una decisión muy buena porque además permitió contar en 2 tiempos, ¿no? A través de los flashbacks, tanto en el presente, que con la tensión de qué es lo que va a pasar y hasta qué grado avanzó o está realmente loco Lorenzo, y el pasado en donde se va explicando lo que lleva hasta ese momento. Esas fueron las 2 decisiones importantes.
En la novela está todo contado desde el principio y en la película en 2 tiempos alternados. Muchas gracias, es maravillosa la película. Y si estás adentro, Juliel, vos también, porque la cara que pone Martina es como si todos vos hubieras vuelto también, vos también estabas loco. Esa fritura no sé de dónde viene, ¿no? Sí, bien cómodo. Acá se escucha así. Es algo que interfiere. Bueno, discúlpame, la pregunta entonces, ¿cuál sería? La cara de Martina Sí, tan impresionante en el momento que ve todo lo que ve al final, sí. que pareciera como que no están las 2 mujeres solamente haciendo un nuevo chico. También vos estás adentro. ¿Es posible eso? Ay. ¿Podés que lo indique el director? Por los celulares. ¿Se podrá solucionar esto? Yo creo que si se animan podemos por el momento hacer cuenta que estamos en la Martín Coronado y proyectamos la voz un poquito. Son las interferencias de los teléfonos seguramente. con- Ahí va. con el- Es eso, ¿no? Sí. Claro, exacto. Bueno, Ahí apagamos la yo sé que es un poco tedioso, pero necesito terminar de entender la pregunta. Vos te quedás adentro con las locas cuando ella mira como lo mira El final. en el final. Da Espero la idea de que mejor que te lo responda Sebastián y yo me quito el problema de encima. Bien que haces. Gracias y buen día para todos. No, el final es un final que lo hemos trabajado muchísimo. Es un final que está abierto a más de una interpretación. Así que si yo hago una encuesta entre acá, no sé cuántos habrá, más de 100 personas, secreta, porque por ahí se van a influir uno con el otro, es interesante que es un final para charlar, para discutir, para salir de la película y charlar. No todos interpretan lo mismo, igual hicimos algunos pequeños focus group para darnos cuenta que por lo menos la mayoría iba por donde queríamos, pero hay personas que identifican distintas cosas. En la escena, secuencia final, el personaje de Lorenzo, Joaquín, no está más, falleció, lo mataron, Te pobrecito. agradezco que me quieras sobrevivir igual, ¿eh? Te agradezco. Y lo que Eso fue lo que más me gustó, porque si hay una segunda parte, porque... Y lo que Martina ve, yo un poco lo dejo en la fantasía de ustedes, que ustedes lo contemplen. Si quieren le doy lo que yo creo que ve. No. Pero bueno, lo lindo es que ustedes piensen lo que está viendo, ¿no? Porque la película juega con eso, no se ve, muchas cosas no se ven, están fuera de campo. Y bueno, es lo que ustedes imaginan. Entonces ahí está la perversión de cada uno, el background de cada uno. Entonces ven cosas y digo, yo no lo puse eso se lo están imaginando. A mí me gusta pensar que las películas, y digo esto siempre que doy clases, las películas no suceden en la pantalla. Las películas suceden en la mente del espectador. Y yo juego permanentemente con eso, cuando estoy trabajando el guión, la dirección. Esta es una película donde todo transcurre en lo que uno va imaginando, entendiendo, explicándose, ¿no? Y por sobre todo el final también, ¿no? Igual quiero decirte que es un halago muy grande es el director, porque parte de lo que me decía mi personaje es el punto de vista del espectador. O sea, que en realidad era justamente eso, lograr que lo que vos hayas visto, exacto, es un poco lo que es, ¿no? Sí, aquí, Juan Díaz, la última fila. Aquí. Se resolvió el problema de la fritanga. Los felicito. Recién Guillermo comentaba casi al pasar que el personaje de Martina era el vertebral porque era como la lupa que hasta cuando supuestamente fallece el personaje de Joaquín o fallece, se produce esa reinserción para que el personaje siga descubriendo. Así que me gustaría preguntarte, Martina, cómo fuiste construyendo ese universo de lupa que tenía que entender y atender a todo tipo de esquina, porque tenía que comprender la situación del personaje Joaquín, tenía que seguir hurgando en su faceta de abogada a ver cómo se obtenía, digamos, el inciso jurídico de favorecer a su cliente y la comprensión también empática con el personaje e investigar como si fueras una detective hasta el final. ¿Cómo fuiste armando esta arquitectura? En realidad 100% guiada por Sebas, ¿no? Digo, ahí había algo donde claramente para mí la consigna era esto de la mirada del espectador, y en función de eso, digamos, yo le creía firmemente igual a Joaco dentro de su personaje, iba creyendo ese relato como para tratar de no adelantar nada, que también era una de las cosas que Sebas me decía, ¿no? Dejar al servicio de ustedes después al momento de ver la peli
cuándo le creen, cuándo dejan de creerle. Entonces, desde ese lugar por ahí de ingenuidad, digamos, ¿cómo? De facilitadora. Claro, sí, pero en el sentido como de tratar de estar presente en cada situación para ir sorprendiéndose al igual que ustedes en cada giro, ¿no? Porque como decía Guillantes, la peli tiene un montón... decía Luciano cuando estábamos afuera en la otra nota, tiene muchos giros la peli, ¿no? Como que pensás que va a ir por un lado y después va para el otro y después va para el otro. Entonces por ahí, desde ese lugar de tratar de no adelantarse en nada de lo que va a seguir sucediendo, ¿no? Hay una frase clave que dice Martina al inicio de la película que dice, pero vos me creés, dice, yo creo que vos lo crees. Claro. ¿No? Esa es como la clave un poco. Y el personaje de Martina, Julieta, está muy cruzado porque tiene un antiguo romance muy intenso con el personaje de Lorenzo, de Joaquín, que evidentemente todavía quedan las brasas de ese fuego. Y lo quiere ayudar, lo quiere, pero por otro lado ve como este hombre va perdiendo el norte y está desbarrancando y lo ayuda hasta que no lo puede ayudar más, digamos, ¿no? Pero sin embargo, estoy contando la película, igual ya la vieron. Sin embargo, Lorenzo tiene este gesto, este plan que arma en los últimos 15, 20 minutos de película, arma este plan que lo vamos entendiendo de a poco a medida que es suficiente, que va avanzando el tercer acto, donde casi yo siento como una ofrenda, o sea, todo este mundo que gira alrededor de la maternidad y las dificultades actuales, las maternidades alternativas que hay ahora, las dificultades de ser hoy en la maternidad tardía, ¿no? Que por ahí el personaje de Martina cuando quiere formar una familia con Renato, con Luciano, ya no le es tan fácil y están haciendo tratamientos y están sufriendo con ese proceso, y como Lorenzo arma este plan donde casi que le ofrenda, le entrega este niño a Martina, ¿no? A Julieta. ¿Quién cree, y ahí contestando a vos, ¿no? ¿Quién cree que Henrik? Que ella adopta a Henrik, al hijo de su amigo y antiguo amante, ¿no? Hasta el plano final. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Tripodero. Quería hacerle una pregunta a Sebastián. Quería saber si había trabajado con influencias de otras películas o no, preferiste encarar solamente la transposición del material escrito a cinematográfico. No, siempre hay influencias desde ya, y traté de volver a ver todos los thrillers psicológicos alrededor de la maternidad. Incluso cuando uno ve el tráiler dice, en la mano que mece la cuna, o el bebé de Rosemary, o hay una película inglesa más reciente que creo que se llama The Ones Below, muy interesante. Y después con otras películas que por ahí no tienen que ver con la temática, pero sí eran referencias estéticas o narrativas o para algún aspecto de la película. A mí me influye mucho el cine de Aronofsky, por ejemplo. Entonces también es por ejemplo, en El Cisne Negro, uno puede ver ahí el tratamiento de la locura de este personaje, que es real, que no es real, lo que dice. Pero bueno, acá uno duda todo el tiempo de esas cosas. Si quieren les digo mi interpretación del final, pero prefiero que me la digan ustedes las suyas y al final de esta charla yo les digo la mía. Hola, funciona. Mi nombre es Patricia Chaina para Radio de Plata. Está muy buena la peli, todos los actores están muy bien, está logrado el clima, me gustó mucho. Vengo de verlo a Joaquín en Hamlet también. Creo que este es un paso adelante, bueno, de todos. En relación al guión y a la propuesta y a lo que estaban comentando recién por el personaje de la abogada y lo que le cree al personaje de Joaquín. ¿Cómo no se plantea un ADN, por ejemplo? Que él haya querido hacerle un ADN. Como si ella le cree, no le diga a su amigo, te ayudo, vamos a pedir un ADN. No sé, me pareció como algo muy insertado en nuestra sociedad lo del ADN, ¿no? Sí. Entonces digo, por ahí en otras sociedades no sucede. No sé cuál fue. De todas maneras está bien, o sea, esto es como un ad hoc investigando, digamos. Pero desde ya, muchas gracias por lo que hicieron. Es muy pertinente la pregunta.
Y era algo que surgió en el guión, digamos, bueno, porque Tiene que ver con la locura también, ¿no? Perdón, como esta sociedad también trata a los locos. Sí, es que en realidad el pobre Lorenzo no está loco, todos creen que está Claro. loco, pero en realidad todos, en ningún momento nadie, todos tienen razón en todo lo que plantea. Si hubiera pedido un ADN compulsivo a través de la justicia, que es un trámite lento, largo y complicado y demás, ustedes imagínense que Sigrid podría, y el personaje de Sigrid y de Gudrun, podrían haber dado el resultado, cualquier resultado a ese ADN, el ADN que ellas hubieran querido. Porque ellos lo tienen a Henrik. O sea, el ADN hubiera dado lo que ellos quieren. Tienen a Henrik y tienen al otro bebé. Pero se lo tienen que sacar, o sea, no me quiero meter mucho. Podrían haber hecho que el resultado de bien. Porque Sería otra película. O sea, no, así como manipulan permanentemente y esto en volverlo loco a él, y todo el mundo cree que está loco porque lo que dice verdaderamente es alucinante que eso suceda, ¿no? O sea, que vaya a visitar a su hijo y que de pronto no es su hijo el que le dan, ¿no? Pero su hijo está ahí, está encerrado en el sótano. Igual lo que decía Sebas antes de digamos, el punto de vista del espectador y de yo creo que vos lo creés, me parece que el lugar en ese sentido de Julieta y del espectador, la prioridad es contenerlo a él, digamos. Yo creo que su objetivo es que él reaccione, ¿no? Porque, digo, también ella piensa, bueno, pero la cagaste a trompadas, le pegaste, ¿qué esperás? ¿No? Como, parece que más allá de lo del ADN o no, se empieza como a ir todo de las manos cuando sí hay algo donde él empieza por lo menos a estar un poco extraño, ¿no? En la situación. Digo. También es cierto que el thriller es un género que hay interrogantes que uno solo se hace cuando ve un thriller. Que son interrogantes que uno no se hace cuando está viendo una película como podría haber sido El patrón, radiografía de un crimen, una película absoluta, hiperrealista, con muchísima información que prácticamente podría estar cercana a una docuficción prácticamente. El thriller es justamente una de las grandes invitaciones que tiene para nosotros los espectadores cuando lo vemos, es que entras en una atmósfera única que existe en este momento. La realidad es esa ficción que se está construyendo en ese mismo momento. Por eso es un género tan fascinante para el espectador, porque uno entra en un terreno de ficción, no de realidad. Me parece a mí, por lo menos. Quiero decir algo que en la Nouvelle yo tuve también exactamente ese problema y pedir un ADN en el medio de una discusión de tenencia de este tipo involucra un segundo juicio. Es decir, había un tema de tiempo también, que Lorenzo decía, no, pero yo no puedo dejar a mi hijo tanto tiempo pendiente de que empiece un nuevo juicio por la extracción compulsiva de ADN. Bueno, esa clase de detalles tal vez en el cine no se pueden dar, ¿no? Pues termina siendo muy explicativo, pero en la novela al pasar se comenta el tema del ADN. Es cierto, se menciona de que el trámite hubiera sido súper engorroso, que antes se va a resolver toda la tenencia y el divorcio y demás, o sea, antes de llegar a tener una orden por, judicial. ¿Por qué ADN. el juez, o sea, no estaba en discusión si el hijo era o no era en la discusión de la tenencia? Entonces eso requiere un juicio por separado, ¿no? Quiero decir que para eso me tuve que asesorar un poco con Aparte, abogados. él va a pedir un ADN y lo están internando en un psiquiátrico. ¿Qué autoridad va a tener para pedir eso, no? Hola, bueno, primero felicitaciones a todos y segundo mi pregunta es para Regina, que sos como la villana de esta película, la mala, ¿cómo te fue trabajar este personaje? ¿Cómo lo construiste? Apareces muy poco, pero las pocas veces que apareces es como impactante. Aparece bastante. A mí me interesó muchísimo trabajar la composición de este personaje. Tuve que meterme en otro mundo, en donde visto de afuera es maldad, pero yo traté de trabajarlo desde un lugar de verdad, en el sentido de que ver cómo yo justificaba ese personaje. Y me di cuenta que entraba en un tema de fanatismo, porque ellos, creo, no sé, pero tampoco está dicho, pero yo lo trabajé así, como que tenían una convicción absoluta de que al niño había que educarlo, criarlo de una determinada manera. Y eso era con consignas distintas a las de otras personas de Buenos Aires, porque estas venían de afuera de alguna manera, de Noruega en este caso.
Pero más allá del lugar, no se trata tanto de dónde provienen, sino de qué mentalidad regía en ese tipo de construcción mental para poder llegar a eso. O sea, ellos justificaban, Gudrun justificaba esa forma que tenía de limpiar todo, de que todo tenía colores claros, de que tenía que sacarle los cuadros a Joaquín porque molestaba. Tenían una justificación, no sé si científica, pero una justificación para hacer lo que hacían. Entonces, en ese sentido, a mí me sirvió para componer a una Gudrun, para mí, creíble y que no fuese una maqueta. ¿Y cómo te sentiste? Porque bueno, te metes en este personaje y vos misma te terminás creyendo en esto. Mi personaje se termina creyendo eso, sí, claro. Nos maltrataba a todos, era tremendo. Llegábamos y, hola, ¿cómo estás, Regina? Y me hablaba en noruego, no entendía. Compartíamos el catering al mediodía. ¿Y qué vas a hacer? Y me hablaba en noruego, era muy incómodo trabajar con ella. Nos maltrataba un poquito ¿Cómo para... te sentiste metiéndote en este personaje tan fuerte? Mira, al principio me costó. Sebastián me pidió por favor que me sacara la sonrisa de la cara. Sí, te prohíbo sonreír, me decía todo el tiempo. Y porque, digamos, naturalmente me brotaba, y a medida que empecé a integrar a Gudrun en mi psiquis, digamos, eso ya no me pasó más. Y cuando yo entraba en el motorhome y empecé a ver cómo me transformaban los peinadores y los maquilladores, y entré como en otro nivel de realidad, como pasa muchas veces con los actores cuando nos metemos en un personaje, en donde vos lo incorporás. Y entonces yo lo tenía que justificar, porque si no, no iba a ser creíble. Y por momentos me resultó terrible tener que trabajar en contra de la maternidad o de la paternidad de Joaquín, obviamente, porque le estaba sacando yo el bebé a él. Pero digamos, mi personaje no le pasaba eso, entonces a mi personaje se le hacía fácil, a mí no tanto. ¿Cómo fue con el idioma, perdón? Bueno, mi madre fue medio difícil, pero no tanto, porque mi madre era noruega y de la costa, que es distinto a como hablan en Oslo. En realidad ella no me hablaba mucho en noruego, pero por las canciones y todo yo tengo un poco el idioma, un poquito. Y me pusieron una coach maravillosa que me ayudó para que fuera perfecto lo que yo estaba diciendo. O sea, porque había pequeñas inflexiones. Y también era un poco revolver mi propio pasado, que no existió, de Noruega, digamos, porque empecé a hablar en el idioma de mi madre. Mi madre no falleció hace tanto. Falleció con 101, y yo todavía hablaba el dialecto, no el dialecto, pero un idioma que se hablaba hace 100 años en Noruega. Porque después hubo una modificación política muy importante en Noruega, y empezaron a rescatar el antiguo noruego como un tema de nacionalidad, porque tuvieron 400 años bajo el dominio de Dinamarca, y a ese antiguo noruego lo empezaron a llamar Nynorsk, que quiere decir noruego nuevo, que en realidad es un noruego antiguo. Entonces, se da ahora esa paradoja de que Heidi hablaba el noruego de Oslo, o el noruego de ahora, que es el noruego de antes, y yo hablaba el noruego que ya no se usa tanto, pero que todavía se escucha en la costa, desde donde proviene mi madre, que es cerca de Bergen. Entonces, después de algunas charlas, quedamos en que, según dijo nuestra coach, que convenía que yo mantuviera ese acento, pues ya bastante me costaba ese, no para cambiar al otro. Entonces había una cosa antigua que proviene de ella y algo más nuevo que proviene de Heidi. Igual eso solo se van a dar cuenta pero los bueno, noruegos. La diferencia de acento entre el personaje de Heidi y el de Regina es una sutileza, pero sí. Pero como ella lo que dicen, Regina habla noruego, lo que dicen. y entre ellas terminaban de acomodar los Lo que diálogos hablan en de él, noruego. lo que hablan de él también se van a enterar. Claro. Bueno, ¿no? ahí está esa parte, Lo que porque dicen esas de él, cosas es lo que uno lo no que dicen del sabe, ¿no? personaje. Claro, lo que dicen de tu personaje se van a enterar. Veo que impactó En mucho el Noruega. personaje de... Espero enterarme yo también, porque... Sí, porque vos tampoco. Solo lo sé yo y no se lo voy a decir a nadie.
Fíjense que el personaje de Regina, Gudrun, dicen que hay una villana, no sé cómo lo describiste recién, no hace nada. No hace nada, está ahí parada. No hace nada, está todo en la cabeza y lo que construyen el espectador. O sea, el único momento de maldad que podría haber tenido es por ahí en el momento cuando va después del tiempo de restricción y demás, logra ir a visitar a su hijo y dice, ahí está, le dice, que aunque no se entienda en noruego, con los gestos se entiende, ¿no? Pero no hace nada, simplemente está ahí, es su presencia. Bueno, Canela, mi pregunta va a eso. Me parece muy interesante el uso de otro idioma, de otra cultura, para hablar de la incomunicación, ¿no? Es una metáfora, obviamente. Ahora estamos diciendo, a veces también yo lo digo, mi cuerpo es mío, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y me pregunto entonces, una vez que el hijo sale, ¿de quién es el hijo? Porque es la pregunta que plantea, ¿cuánto es mío, cuánto es tuyo? Y si no podemos compartir, ¿de quién es? No sé, yo la respuesta no la tengo. Es un tema para reflexionar. Para eso hacemos estas películas, ¿no? Claro, pero a mí me gustaría de Joaquín su reflexión, porque él lo pone en los ojos esto, en sus ojos, en su cuerpo, ¿no? Ahora mismo lo estoy haciendo, ¿no? No, me impresionó cómo te movías tan distinto a Hamlet. Cuerpo, los hombros, me impresionó muchísimo el trabajo del cuerpo. Sí, me parece que lo difícil, no difícil, pero el trabajo que tenemos que hacer con Sebastián en cada plano era lograr esa ambigüedad para que el espectador pueda acompañar el viaje de la película en esa ambigüedad donde no sabemos si el personaje, este juego, ¿no? Si el personaje realmente está entrando en un terreno de locura o la realidad que está viendo lo está enloqueciendo. Hay muchas lecturas que uno puede hacer de lo que él va viendo y lo que va pasando. Desde ya que desde mi lugar necesitaba ver que todo lo que está ocurriendo es realidad y trabajar sobre la realidad, porque si no, no tenía nada de qué agarrarme. Y tampoco la película no propone, no es una película para un espectador que necesite que todo esté muy contado, no subestime en absoluto en ese sentido al espectador, más bien lo contrario. Y lo que vos decís es interesante porque es una pregunta que nos podemos hacer hoy y nos estamos haciendo hoy. Como padre de una hija, sé perfectamente, de 11 años, sé perfectamente y entiendo perfectamente lo que nos está atravesando hoy en cuanto al rol de la mujer en nuestra sociedad, lo que siempre se ocultó, por ejemplo esto, el cuerpo le pertenece a una y un hijo es un ámbito de una gran complejidad, porque está dentro del cuerpo de una mujer, pero está gestado también con un 50%, por llamarlo de una manera, del hombre. La película en ese sentido, me interesó mucho la novela de Guillermo, lo que plantea como plot, ¿no? como propuesta es, ¿y qué pasa si esto, si empiezan a decirte, no, las cosas son de esta manera, no, son de esta, no, son de esta manera? A partir de ahí no tenemos respuesta, porque ese hijo, de alguna manera, por lo menos para mí, termina no siendo de ninguno de los dos. Termina siendo, bueno, un hecho medio simbólico de una puja donde pareciera que no alcanza con... Porque sería mucho más simple decir, bueno, este hijo ahora es mío. Nació, me pertenece a mí, podría decir el personaje de Heidi, ¿no? Y ya está. Y ahora, buscate la vida. No, se va poniendo todo mucho más complejo. Empieza a entrar una espiral de provocación psicológica, lo cual hace que la película se ponga perturbadora en ese sentido. Gracias. Me encantó la película. Hola. Acá, abajo. Felicidades al equipo por la película. Tenía primero una pregunta para Luciano. Me parece que en el clima de la película tan denso, el personaje de Luciano es como un oasis que por momentos hace una especie de destape o descarga con un poco de, te diría, comicidad o un poco de ligereza que contrarresta toda la densidad de la película. Así que preguntar a Luciano
con qué herramientas, o cómo abordó ese tono de tu personaje, que preguntarte, Sebastián, ya que es la segunda película que trabaja Joaquín con vos y hacen personajes muy distintos, y podemos considerar que en tu filmografía Joaquín se va a volver tu actor fetiche. Bueno, contesto la primera. Mi personaje es funcional a la historia. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. La invitación de Sebastián a poder participar en esta película fue para mí una alegría enorme. Volver a trabajar con Joaco, amigo y compañero de este recorrido de más de 20 años. Y saber eso, ¿no? Que en una película de género como el thriller psicológico hay personajes que tienen que contar casi episódicamente y ser funcionales para mostrar otro color o que abra una puertita para mostrar, en este caso, la relación y un pasado común. Una suerte de antagonistas históricos que se vuelven a reencontrar con nuevas diferencias, nueva vida y en un plan parecido porque los dos están buscando tener criaturas pero con historias totalmente distintas. Obviamente un personaje con un juicio distinto al de mi compañera en la historia, pero que ellos ya a su vez tenían su historia. Dejar que eso ocurra es un poco jugar al género. Y vuelvo a decir, ser funcionales. Lo que vos decís de la comicidad, son colores que uno tiene que aportar para las situaciones que se van viviendo. O sea, al principio es una fiesta en donde se arma todo y claramente mi personaje le muestra la diferencia de dónde está hoy en día y lo felices que somos, pero en el fondo hay acá un plan que no estamos pudiendo lograr, que es armar nuestra familia. Y con toda su locura, habiendo ya perdido la tenencia de 2 hijas anteriores, y con una piba más joven que la trae, no sé qué, ¡pum!, le sale. Y estos que están buscando y haciendo todo bien, no les sale. Y un poco eso va pasando toda la película e intentan acompañar como pueden hasta que en un momento, ustedes vieron la película, mi personaje dice hasta acá. Hasta acá. Pero bueno, después somos padrinos de este supuesto Henry y nos dio, o sea, me dio la devolución de una relación de toda la vida y creo que eso en la historia pequeña que a mí me toca contar alrededor de la historia protagónica está bueno porque es un personaje que tiene apariciones claves y tiene un arco para contar. Así que para mí fue muy, muy atractivo y muy agradecido a trabajar con estos compañeros y este director. Fue muy grato trabajar con Luciano, a mí me encanta que aceptó dejarse los bigotes que le pedí. Y plancharme el pelo. Plancharle el pelo y dejarle los bigotes. A mí me gusta siempre encontrar una caracterización para cada uno de los personajes. Cuando caí ese día no me reconocía a nadie. Sí, el primer día que apareció así en el set, la peluquería y me saluda y yo tardé en caer quién era. Regina se ponía también una especie de prótesis dentro de la boca, al estilo Marlon Brando en El Padrino, porque eso ya le cambiaba la expresión y le ayudaba a entrar en personaje. Aparte Regina, como la ven, está siempre sonriendo. Tiene una luz natural. Y yo me acuerdo que le decía, Regina, no te puedo apagar la luz que tenés. ¿No? ¿Te acordás que te decía eso en rodaje? Decía, te toca apagar la luz porque es un personaje oscuro y vos tenés una luz que te sale así y no sé cómo hacer. Pero bueno, finalmente lo logramos. Eso me lo logramos. la pauta, eso me modificó. Y vos me preguntabas bueno, Joaquín es un monstruo. Yo creo que es de los mejores o el mejor actor que tenemos en Argentina. No tengo ningún problema de decir que me encantaría que sea mi director fetiche, solo espero que él me elija como o sea, que él es mi actor y que él me elija como su director también fetiche, ojalá. Vamos a ver. Así que igual no sé cuál era la pregunta, pero fue un trabajo muy intenso, distinto al del Patrón, difícil, porque este personaje que está en la permanente ambigüedad, que está loco pero no, y hasta dónde está loco, y qué tan loco lo hacemos. Fue un trabajo intenso, porque es una película donde todo el tiempo juega la ambigüedad, no está claro lo que sucede. Entonces, no estábamos, a veces nos costaba ponernos de acuerdo en ese, ¿no? Encontrar ese equilibrio. El Patrón tampoco fue tan fácil. Me olvidé. Tampoco me digas que ahora El Patrón fue una comedia que estábamos los dos pasando por la playa, diciendo, mira qué lindo, voy corriendo, ¿me tiro el agua de espaldas o hago camisita? Mis películas son un poco intensas y bueno, y el trabajo con el elenco también lo es, ¿no? No, que a mí me sumo un poco a la respuesta de Sebastián porque a mí Sebastián me dio
una de las grandes posibilidades profesionales que tuve, y fue para un ópera-primista animarse que un actor de mis características físicas haga un personaje como el de Hermógenes en su momento. Me dio, probablemente confió en mí mucho más de lo que yo confiaba, eso seguro. Y lo mismo nos volvió a pasar ahora. O sea, había que tomar decisiones con el personaje que reconozco para mí no fueron cómodas algunas, estuvimos trabajando, pero bueno, en definitiva siempre fue la sensación que tuve cuando trabajamos en El Patrón. Lo vi tan convencido en aquel momento como lo vi ahora, y a pesar de que son historias fascinantes para interpretar, porque no son indiferentes, tenés que meterte mucho en el personaje, hay que hacerse muchas preguntas y ver por dónde van los personajes. Tanto la primera experiencia como esta segunda, a mí me dan ganas de agradecerte ahora públicamente o compartir con ustedes el agradecimiento que tengo con Sebastián, porque siento que es un director que confía mucho en mí, que me impulsa para que como actor pueda ir avanzando y viendo qué otras posibilidades hay, y siempre voy a estar agradecido por la gran posibilidad que me dio en El Patrón con Hermógenes, y ahora con Lorenzo, que fue otro personaje también en una historia muy diferente, muy difícil, pero creo que nos pudimos meter dentro de este thriller que es bien diferente a nuestra primera experiencia. Así que bueno, no habrá 2 sin 3, espero. Pero una comedia, la tercera una comedia. Una comedia. Acá. Bueno, es una doble pregunta. La primera parte tiene que ver, volviendo al idioma, si una decisión obviamente no poner subtítulos, dejar todo así como que... Porque parece que todo lo que está traduciendo la madre no tiene nada que ver con lo que está hablando. Bueno, esa es la impresión que da. Digo, ¿eso se pierde si uno sabe noruego? Esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta. Bueno, y la segunda tiene que ver con el tema de lo que vos dijiste, que estabas trabajando un tema de maternidad, y me apoya lo que acaba de decir Luciano Cáceres, que también se trata del tema de la paternidad en tu película, y es muy fuerte, y desde los dos personajes, ¿no? De los dos amigos. Creo que él lo acaba de responder mi pregunta antes de que yo la haga. No, bueno, el tema del noruego es claro, es el punto de vista. O sea, Lorenzo termina siendo un extranjero en su propia casa, ¿no? Y lo van marginando de a poco con las decisiones, con los que hacen, ¿viste? Con suerte se lo dan, ¿viste? 2 veces por día para que haga la digestión al bebé. Y el hecho de que él se queda afuera de lo que sucede, ¿no? Con el idioma, y que el espectador también el chiste es que el espectador se queda afuera junto con Lorenzo, ¿no? Por eso es tan importante no subtitular. Eso estaba clarísimo desde el guión. Incluso en el guión está escrito en noruego sin traducción abajo. O sea, porque lo leían los actores, ¿qué dice acá? ¿Qué importa? Y yo lo escribí en español, puse en Google Translator, en noruego, y cut and paste, y chao. Lo que dicen, pero nadie sabe lo que dice. O sea, los actores que saben noruego. Igual está exactos, en noruego se entendería. Sí, los noruegos van a entender lo que dicen, pero... No, pero digo, pierde el chiste. Si entiendes. Exactamente, el chiste es que no entendamos. Porque es lo que le pasa a Lorenzo. Luego pierde el chiste. Sí, o sea, no sé si entonces no sabemos qué hacer, la estrenamos o no en noruego. Sí, pero sin subtítulos. O sea, la parte de español. Claro. Solo Le devolvemos la gentileza. Sí. Bueno, ¿y el autor está contento con la que se hizo? Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por la película. Esta pregunta es para Joaquín. Ahondando en la incomodidad, ¿cómo creaste tu personaje? ¿Por qué te sentiste incómodo? Y me resultó súper interesante que trasladaste 100% o más todo eso a los ojos. La verdad que me impactó muchísimo. Es genial, la verdad que... Bueno, muchas gracias. No, la dificultad tiene que ver cuando vos estás contando una historia que no se puede develar del todo. O sea, hay un punto donde lo que le va pasando a Lorenzo, a ver, por un lado,
la invitación a la locura siempre es algo un poco perturbador para todos nosotros. No sé, yo creo que si ahora de repente todos empezamos a decirte que lo que estás diciendo no se entiende, igual lo volvés a preguntar y todos decimos, no te entendemos cómo estás hablando. ¿Qué pasa? Hay un momento donde empieza a ponerse inquietante la situación y puede ser muy perturbador eso. Si tienes todo un entorno que te está diciendo, no se entiende lo que estás diciendo. Y la mirada justamente de Lorenzo es la que empieza a verse afectada porque esa es la maravilla del cine en ese punto, digamos, la posibilidad que tienen los directores para poder elegir cómo contar narrativamente y visualmente todo lo que empieza a pasar dentro del personaje. Lo difícil en ese punto era contar lo justo, primero no pasarse de locura, porque si no en el final no terminaría entendiéndose del todo la película, ni tampoco quedarse afuera de algo que realmente es muy inquietante. O sea, en definitiva lo que tenés que estar es todo el tiempo en una zona de conflicto permanente, asfixiante, o sea, lo que me interesó mucho de la propuesta de la novela de Guillermo y después lo que propone, lo que fue el guión de la película es algo que debería ser, como en el caso de Lorenzo, una revancha, que es todo lo que él no pudo con sus hijas antes. Bueno, la revancha con el nacimiento termina siendo la peor de sus pesadillas, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho, o lo que yo quiero transmitir en la película como director, creo que es algo que está presente en la novela, y creo que en casi toda la obra de Guillermo, que es la extrañeza de lo cotidiano hasta convertirse en siniestro, ¿no? Cuando una situación cotidiana se va enrareciendo y uno se descoloca en su cosa más íntima, y es donde ahí aparece lo siniestro y esta descolocación, o por lo menos como yo leo tus novelas, porque todos lo hemos charlado, y siempre me decís, Sebastián, hacete cargo de tus lecturas. Y acá pasa lo mismo, incluso yo traté de poner eso en todas las escenas de la película, en todas las escenas donde están Lorenzo con Sigrid, que es eso, incluso desde la primera escena, que es la escena de sexo, ya esta pareja coge medio raro, ¿no? Con anteojos. Con anteojos. No, se pone el cuero. ¿Se pone el cuero? Ah, no, yo lo vi con anteojos. Pero ya hay algo ahí, hay algo que es. Y después en cada escena, en la siguiente escena importante de intimidad que tienen, que es cuando ella le cuenta que está embarazada, ya no se entiende si es una buena noticia, si no, si estaban buscando activamente, y hay algo ahí, ¿no? Que incluso ella está con una sonrisa y dice, pero estás contento. Y ahí esa es una escena que me encanta ahí, lo que han hecho los dos, tanto Joaquín como Heidi. Que ya se dan cuenta de que están como en otra frecuencia y algo que están desfasados. Y así en todas las escenas, con el obstetra, y vamos avanzando en la película en cada uno de los momentos. Cuando aparece Gudrun, que dice, pero ¿te acuerdas que lo hablamos? Y si uno hace memoria, sí, claro, cuando salen del obstetra del auto, dice, yo voy a encontrar a la persona, ¿no? Y un poco eso es algo muy nórdico, muy escandinavo, eso de que nosotros los latinos hablamos, conversamos todo el tiempo de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos hacer, y los escandinavos no hablan mucho de sus sentimientos que quieren, hacen, son gente de acción. Entonces ella le dijo que se iba a ocupar, se ocupó. Eso es muy, muy nórdico, ¿no? Bueno, y esas pequeñas cosas donde esto cotidiano se va volviendo extraño hasta límites alucinantes, donde ya en la segunda mitad de la película es totalmente siniestro lo que sucede y pobre Lorenzo está absolutamente perdido. Tenemos dos últimas preguntas para finalizar. Hola, ¿qué tal? Para Guillermo. En la novela, ¿ellas son noruegas? No queda del todo claro. Pero son extranjeras. Son danesas. Sí, europeas. Son nórdicas y se habla de una cantidad de comidas que hace el personaje de la chica. Sigrid se llama. No, intentando entender la construcción, digamos, esa extrañeza, pero a su vez es como que vos depositas la locura en esa persona en la que uno no consideraría loca y socialmente más aceptada, que ella lo dice en algún momento, el personaje de Martina, ella es una sueca, bueno, con posgrado, ¿quién va a desconfiar de ella? El otro es un pintor, bohemio, etcétera. Si pensaste en esa extranjera que además es científica, con lo cual uno no pensaría que es loca, digamos, todos esos lugares comunes de la aprobación social, los invertiste, digamos, y laburaste desde ese lugar.
Sí, sí. Tengo que decir algo sobre la novela. La novela yo la tenía pensada, pero no tenía el final durante mucho tiempo, ¿no? La tenía, y me convocaron para una antología de relatos psiquiátricos. Entonces uno tenía que elegir de una lista de síndromes psiquiátricos alguno y ocuparse en un cuento de ese síndrome en particular. Y curiosamente yo pude elegir dos, que fueron los que me terminaron de resolver la novela. Uno que es el que aparece, el de Capgras, que aparece mencionado en la película, que me pareció escalofriante, ¿no? O sea, tener un ser querido y dejar de verlo como la persona que es, ¿no? O sea, ver la misma apariencia pero perder la conexión. Eso se llama el síndrome de Capgras. Y el otro era el síndrome puerperal, que tiene dos variantes. Eso no se llegó a decir en la película y fue una decisión también que tomamos. Pero el síndrome puerperal tiene, por un lado, el rechazo al hijo, esa es una de las variantes, y la otra es la sobreprotección. La novela se llama una madre protectora. Lo que pasa es que la parte de la sobreprotección, que metafóricamente equivale a querer volver al hijo al útero, o sea, la mujer siente que es un momento extraordinario de la concepción, la completud, hay una cantidad de metáforas asociadas, y eso sí está dentro de las imágenes de la película, el caracol, etc. Y cuando el hijo sale al mundo, la mujer es como que pierde algo y su primer intento es tratar de recobrarlo, retenerlo, etc. Eso es lo que explica de algún modo la sobreprotección. Pero ¿qué ocurre? La sobreprotección está, valga la redundancia, protegida en lo social. O sea, no se percibe tan rápidamente como un problema o un trastorno posible psiquiátrico. Entonces nadie lo ve. O sea, una madre que es protectora pasa inadvertida, ¿no? A menos, bueno, que llegue a niveles muy, muy altos. Pero esa segunda parte, que es muy frecuente, el síndrome puerperal, no alcanza a detectarse en lo social porque está protegido socialmente. Entonces eso es lo que dice el personaje de Martina, que también aparece en la novela. Bueno, ella es una científica, le está dando el mejor alimento, claro, está dando el mejor alimento, pero en vez de comprarlo en la farmacia, hace una especie de cocción especial, o sea, hay una cantidad de elementos, ¿no? La bañera, en la novela es una bañera con las paredes deformables como un útero, paredes blandas, etc. Es decir, hay una cantidad de indicios de la locura de ella que quedan invisibilizados, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me parecía interesante, cómo finalmente la locura, Lorenzo dice, ella está loca, pero para la sociedad el que más probablemente esté loco sea él, ¿no? Guillermo, sí. Aquí. La pregunta es más que nada la parte matemática que hay en vos, cómo se estaciona y cómo pendula con lo que es el cine. ¿Cuál te parece la ecuación mejor resuelta, la que motoriza la X que pudiste desvelar para que se agilizara? Puede ser algo macro o algo micro. Y a Sebastián le pregunto, ¿qué parte del cuento o de la novela lo vio más cine? O sea, es una especie de pregunta cruzada. ¿A vos qué parte ecuacional, si te parece, o logarítmica, le encontraste a lo que motoriza y a Sebastián? ¿Qué parte de la letra lo vio fílmico, lo vio fotograma? No, la única idea matemática que había en la novela tiene que ver con esa espiral que tiene que ver con el crecimiento, las espirales de Darcy Thompson, que eso está bien recobrado en la película. O sea, hay unas curvas que tienen que ver con el crecimiento de pezuñas, de cuernos, etcétera, que a mí me interesaban y que me parecía... Lorenzo hace una cantidad de cuadros siguiendo ese tipo de ideas, ¿no? Entonces ese es el elemento matemático que aparece, nada más. No es muy literal, la pregunta era abierta, no era estrictamente numérica, pero como juego metafórico te decía. No, es que yo no pienso de esa manera matemática en mis cuentos, ¿no? O sea, contrariamente a lo que supone la gente cuando lee las solapas, o sea, yo escribo desde muy chico antes de convertirme en matemático, entonces no entiendo del todo esa especie de afán por encontrar matemática, como si siempre digo esto, a Hemingway le gustaba pescar, pero nadie le dice, bueno, escribís como un pescador, Yo creo que lo más valioso que tiene, o lo que yo me agarro para hacer la novela, y creo que está, y con lo que me gusta mucho de la obra de Guillermo,
son los conflictos que presenta que no tienen solución, ¿no? Y en este caso, este padre desesperado, al cual nadie le da bola, ¿no? Por esta situación que veníamos comentando recién, ¿no? Este padre que es un bohemio, viene de un pasado medio oscuro, donde tuvo una familia que la perdió y no se preocupó nada por recuperarla, entonces ahora no tiene credibilidad. Y esta mujer, que es nórdica, escandinava, científica, seria, resuelta económicamente, obviamente la sociedad, la justicia, las instituciones le van a dar siempre la razón a esta mujer. Creo que en la novela era danesa y nosotros, y hay una decisión muy sabia de los productores de respetar eso y salir a buscar, que nunca íbamos a conseguir esa extrañeza si lo hacíamos con una actriz argentina. Hicimos igual mucho casting en Argentina y después hicimos muchísimo casting, y para que sea más grande y no solo Dinamarca, que es un país muy pequeño, lo extendimos a los 4 países escandinavos, e hicimos casting a la distancia y recibimos montañas de currículums, de opciones, y después ya de casting filmados hechos a la distancia, que fuimos filtrando hasta encontrar la Heidi, que la verdad que fue un hallazgo, una elección maravillosa. Bueno, chicos, les agradecemos, la verdad. Les pido cuidado con los spoilers, porque es una película compleja, o si no, aclaren ese tema porque por las múltiples lecturas que tiene, y desde ya me encanta, y a los muchachos estamos a su disposición para seguir charlando en cualquier otro momento. ¿Quieren que hagamos aunque sea una foto grupal?